a todos los que nos acompañan en esta noche. Queremos agradecer a Dios por la oportunidad de seguir creciendo en el conocimiento de su palabra y que la palabra nos lleve también a conocer y a experimentar más de Él. Esta es una noche magnífica, ya van a encontrar cómo el Señor está abriéndonos las maravillas que hay en su palabra para que podamos también tener cada día una dirección más clara hacia dónde vamos, hacia dónde nos lleva el Señor, a cómo nos está conduciendo para nuestro crecimiento. De manera que es un buen día. Quiero entonces dar la bienvenida si hay personas nuevas. Qué alegría que estén acá. Los saludamos con todo nuestro cariño y nuestras oraciones serán también para ustedes y por ustedes. Los invito entonces a que oremos y pidamos al Señor su presencia en esta noche, la presencia de su Espíritu Santo. Les ruego que cierren sus ojos allí donde se encuentran para que podamos ser más conscientes de la presencia de Dios que habita dentro de nosotros y entonces podamos presentarle nuestros anhelos en esta noche. Padre bueno, queremos agradecerte por la vida, por la existencia, por las fuerzas ordenadas a nuestro cuerpo. Queremos agradecerte el que tú quites el cansancio físico durante esta hora larga, Señor, para que podamos poner toda nuestra atención en ti y en tu bendita palabra. Sabemos que el poner atención es para ti el mejor de los sacrificios. Es agradable a ti el que nuestra atención esté puesta en ti y en tu palabra. Y también queremos pedirte en esta noche, amado Dios, que nos dé la presencia de tu Santo Espíritu, que sea Él alumbrando la palabra y alumbrando también los ojos de nuestro entendimiento, los ojos del hombre interior, para que podamos entender y entenderte a ti, Señor amado. Sabemos que lo que no entendamos no podremos poseerlo, no podremos adueñarnos de ello. Por eso te pedimos continuamente, danos un corazón sabio y entendido, para que así podamos apropiarnos de todo lo que tú has obrado, nos has dado, por lo cual Cristo murió para que pudiéramos obtenerlo, y el Espíritu Santo trabaja para que sea una realidad en cada uno de nosotros. Bendito seas por ello, Señor de gloria. Agradecemos tu respuesta, agradecemos el amén que sale de ti hoy ante nuestro anhelo, y ese amén es una orden. Lo que tú ordenas existe, lo que tú dices es hecho. De manera que recibimos y aceptamos la presencia del Espíritu Santo. Aceptamos, oh Dios, las maravillas de la palabra para esta noche. Declaramos abierto nuestro corazón, nuestras entrañas, y queremos que en esta noche seas tú quien hables a cada uno al corazón, que seas tú quien nos muestres lo que piensas, que seas tú quien nos muestre lo que deseas, que tú seas todo en cada uno de nosotros, Señor amado. Te bendecimos por ello y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Bueno, amados, ¿qué hemos estado revisando? Hemos estado revisando que Dios es un Dios que desea darnos testimonio, desea darnos esos instrumentos legales que prueban los hechos eternos de Dios, y que esos testimonios son evidencias que Dios quiere darnos de lo que Él ha hecho desde la eternidad y serán hechos hasta la eternidad, y que esas evidencias sencillamente son una manifestación personal de Él a cada uno de nosotros. Esas manifestaciones o evidencias son sueños, son visiones, son palabra audible, sobrenatural, dada a nosotros. De manera que Dios quiere darnos esas manifestaciones. No se trata de que tú las merezcas, se trata de que Dios por gracia quiere darnos esas manifestaciones. ¿Y por qué? Porque Él te ama y nos ama. Y el amor de Dios es dado también con fe. O sea, Dios no nos da solo su amor, sino nos da su amor con la fe requerida. Ahí donde están los testimonios, donde están las evidencias que Él quiere darnos. O sea, debido a que Él nos ama, Él nos va a dar evidencias
de ese amor y de los hechos eternos del amor de Él para con nosotros. Y esas evidencias son las que producen la fe en nosotros. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve con los ojos naturales. Y lo que no se ve con los ojos naturales es lo que Dios llama los hechos eternos de Él, los hechos eternos de Dios. De manera que Dios sabe que para que nosotros podamos tener convicción de esos hechos eternos que Él ha obrado para ti y para mí, requerimos sus evidencias y así habrá fe. De modo que si Él te ama, Él te da evidencias. De manera que recibimos el amor de Él con la fe que trae ese amor a nuestros corazones y le damos gracias en esta noche por ello y todos los días de nuestra vida. Bueno, muy bien. Vimos que dentro de esos testimonios Dios estableció, dándole orden a Moisés de que los testimonios que Él le daría en la construcción del arca del pacto, daba 3 elementos que debía guardar dentro del arca como testimonios de Dios para nosotros. Lo primero era que debía guardar una pequeña caja en la cual había maná. Lo segundo era que debía guardar la vara reverdecida de Aarón. Y lo tercero que debía allí guardar eran las tablas de la ley. Hemos visto que esos 3 elementos de testimonio también dicen de lo que son las funciones de nuestro espíritu cuando está lleno del Espíritu de Dios, cuando está unido al Espíritu de Dios. Y esas 3 facultades del Espíritu Santo, mediante las cuales recibimos los testimonios de Dios en nosotros, son lo que llamamos primero la comunión, que es a través del maná allí escondido. Vemos también que nuestro espíritu ha de recibir lo que es la intuición, o sea, percibe cosas espirituales. Y a eso es a lo que llamamos la manifestación de la vara reverdecida de Aarón. Esa vara reverdecida lo único que nos indica es que era una vara totalmente muerta, se usaba como una especie de bastón de mando. Pero cuando Dios pide a Moisés que todos los ancianos del pueblo de Israel coloquen sus varas en el tabernáculo por una noche, la vara de Aarón reverdeció y al otro día amaneció viva, con flores y con frutos. Y eso es una manifestación sencillamente de lo que sería el efecto de la vida de resurrección para todos y cada uno de nosotros. Nosotros sin esa vida de resurrección somos totalmente estériles, totalmente secos. No hay vida, no hay flores, no hay fruto. Entonces, la manifestación de nuestro espíritu, mediante la cual recibe esa vida de resurrección, consiste en que nuestro espíritu tiene la facultad de intuir, de percibir las cosas del espíritu. Y finalmente, vemos que Dios dio también como testimonio las tablas de la ley. Y la facultad que en nosotros responde a las tablas de la ley es la conciencia, que es también una función del espíritu. Entonces, vamos a revisar hoy esos 3 aspectos, esas 3 funciones. Y van a encontrar ustedes algo que va a cambiar su vida y su relación con Dios a partir de hoy en un paso más hacia adelante. Hemos llamado a este estudio de hoy la triple modalidad del testimonio de Dios en el arca del pacto. Y seguimos girando en torno a Éxodo 25:16, donde el Señor dijo a Moisés, y pondrás en el arca el testimonio que yo daré. Y pondrás en el arca el testimonio que yo daré. Entonces Dios le dice a Moisés que él dará testimonio y que él debe ponerlo en el arca. Recuerden que el arca es una tipología, una figura del lugar santísimo, del lugar de gobierno de Dios, y en nosotros equivale a nuestro espíritu como nuestro lugar más interno. O sea que esos testimonios que Dios nos dé han de estar en lo más profundo de nuestro ser, allí en el lugar santísimo que hay dentro de nosotros, que es nuestro espíritu, regenerado ya por el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a mirar estas cosas a través de la lectura. Dice allí, vamos a revisar cómo opera el triple testimonio de Dios dentro de nosotros. Vamos a revisar cómo opera
el triple testimonio de Dios dentro de nosotros. Para ello tomaremos las escrituras de Hebreos 9, verso 3 en adelante. Hebreos 9, verso 3 en adelante. Dice allí: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Aquí se refiere al velo que se encontraba viniendo de afuera hacia adentro del tabernáculo. El primer velo que se encontraba uno viniendo de afuera hacia la parte más interna del tabernáculo, que era el lugar santísimo. El primer velo que se hallaba, ese primer velo se hallaba al entrar desde el atrio al lugar santo. El segundo velo se refiere a la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, en conclusión, el primer velo estaba entre el atrio y el lugar santo, y el segundo velo entre el lugar santo y el santísimo. Él está hablando aquí de que tras el segundo velo. Entonces ya identificamos cuál es el segundo velo. Realmente es el velo que separa al lugar santo del lugar santísimo. Entonces está hablando aquí del lugar santísimo. Dice, el cual tenía un incienso de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El lugar santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Segundo, contenía la vara de Aarón que reverdeció. Y tercero, contenía las tablas del pacto. De manera que el arca del pacto tenía estos tres elementos que eran el testimonio que Dios estaba dando a Moisés y que también tipifica, era como una especie de un bosquejo. Es como mostrar con una figura de plastilina a nosotros para que entendamos qué era lo que él iba a poner en nuestro espíritu regenerado. Él iba a poner tres funciones entonces, y ya lo vamos a ver. El incensario de oro realmente era un utensilio que estaba en el lugar santo, donde estaba el altar de oro frente al velo. Como el sumo sacerdote entraba una vez al año, él entraba con el incensario al lugar santísimo. Es por eso que aquí en Hebreos aparece en el lugar santísimo. Pero realmente es un utensilio que está asignado a que permanezca durante el resto del año, excepto para el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer la sangre de la expiación. Ese incensario debía estar en el lugar santo. Muy bien. Entonces, por eso aquí en Hebreos aparece en el lugar santísimo. Bueno, sigamos como describiendo esos elementos. Tres cosas fueron puestas por orden de Dios para que se cumpliera la escritura que establece que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Eso está en Mateo 18, 16. Dios entonces da un triple testimonio. O sea, Él está ciñéndose a lo que la misma ley de Dios establece, que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces Dios dice, bueno, yo he dicho eso, pues yo cumplo lo que he establecido. De manera que voy a darles tres tipos de testimonio para que sepan que lo que yo digo es cierto. Es un triple testimonio. Esas tres cosas representan tres aspectos del testimonio de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos tres aspectos del testimonio de Dios? Uno, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. El primer elemento del testimonio de Dios es una urna, no es la misma arca. Era una cajita mucho más pequeña en la que contenía maná y que Dios ordenó que se pusiera dentro del arca del pacto. El segundo elemento del testimonio de Dios era la vara de Aarón que reverdeció, y el tercer testimonio eran las tablas del pacto. Entonces, ahí tenemos los tres elementos del testimonio que Dios ordenó a Moisés, diciéndole que él le daría esos elementos de testimonio y que él debía ponerlos dentro del arca. El lugar santísimo, que es la parte más interior del tabernáculo, corresponde al espíritu humano, en el cual se mueve y opera el espíritu divino, el espíritu de Dios. Vamos a leer eso. El lugar santísimo, que es la parte más interior del tabernáculo, allá en el tabernáculo corresponde a la parte más interior, pero el lugar santísimo donde está la presencia de Dios mismo, ¿cierto? En nosotros que somos el templo de Dios, en nosotros equivale a ¿qué? En nosotros equivale justamente al espíritu humano,
porque allí es donde está operando y moviéndose el Espíritu de Dios dentro de nosotros. La palabra dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8:16. Y enseguida dice, y que el que se une al Señor, un espíritu es. Está en 1 Corintios 6:17. Y aquí hay algo muy interesante esta noche para entenderlo. Observen ustedes que en nuestras Biblias traducidas en español, casi todas las versiones, al leer este versículo, ustedes encuentran que el versículo dice, y el que se une al Señor, un espíritu es con él, o sea, con el Señor. Pero el original griego no dice eso, porque cuando me dicen un espíritu es con él, el énfasis de esa frase queda establecido o puesto en que soy uno con el Señor, lo cual es una realidad y es una gran verdad. Pero en el original griego, cuando yo leo, y el que se une al Señor, un espíritu es, observen que aquí el énfasis es el ser. O sea, que cuando yo me uní al Señor Jesús, o digamos más bien, el Señor Jesús se unió a mí porque yo acepté su señorío y Él envió su Espíritu Santo a que se uniera al Espíritu mío, ¿cierto? En ese momento, yo, o a partir de ese momento, yo soy espíritu. En el momento en que Dios ordenó al Espíritu Santo que viniera y se uniera a ti, solo desde ese momento tú te convertiste en un espíritu. Antes de que nuestro espíritu sea regenerado, nosotros éramos seres que teníamos un alma viviente. Adán fue hecho alma viviente, nosotros veníamos de Adán. Nuestro hombre adámico era un hombre que se movía por una alma viviente. Pero ahora, cuando nos unimos al Señor, entonces a partir de ese momento somos espirituales. Somos un espíritu. O sea, tú podrías pensar de una manera real y clara, pensar, yo en el momento en que recibí el Espíritu de Dios, a partir de ese momento yo también soy espíritu como Dios es espíritu. ¡Wow! Entonces el énfasis no está solo en la unidad, el énfasis está en ser ahora espiritual. Eres un ser espiritual en el momento en que te uniste al Señor. Eso es muy poderoso. Yo estoy seguro que si tú te dices, ¿cómo? Que yo desde el momento en que acepté el señorío de Cristo y Dios envió su Espíritu Santo a mí para que se uniera a mi espíritu, a partir de ese momento yo soy un hombre espiritual. ¡Wow! Eso es poderosísimo. Y eso tiene que empezar a causar también en ti un gozo y un entendimiento mucho más certero de quién eres. Ahora sí podemos decir, tú eres un espíritu como el de Dios, ¿cierto? Eres un espíritu como Dios es espíritu. Tú eres espíritu con alma y ese espíritu nuevo con alma vive en tu cuerpo. Eres espíritus desde el momento en que tú aceptaste el señorío de Cristo y Él envió su Espíritu Santo a unirse con el tuyo. A partir de ese momento, eres espíritu, tú eres espíritu como Dios es espíritu. Eso es maravilloso. Y van a verlo cómo lo vamos a seguir ampliando a medida que avancemos en la lectura. Muy bien. Entonces dice acá, la versión en español le añadió con Él, o sea, el que se une al Señor un espíritu es con Él. En el original griego, el Espíritu Santo no inspiró la frase con Él. El autor lo agregó en el español para eliminar una interpretación panteísta. Estaba sencillamente buscando la pureza del concepto. El Espíritu Santo, al unirse al espíritu del hombre, regenera nuestro espíritu. Ojo con esto. El Espíritu Santo, al unirse al espíritu del hombre, regenera nuestro espíritu. Este espíritu regenerado es el cumplimiento de una de las promesas del nuevo pacto, que Jesús nos daría un nuevo espíritu. O sea, estamos entendiendo de que en ese versículo de que el que se une al Señor un espíritu es con Él, o más bien dicho de la manera correcta y estricta, el que se une al Señor, un espíritu es, el que se une al Señor, a partir de ese momento es un ser espiritual como Dios es espiritual, ¿cierto? Cuando estamos mirando esto, entonces entendemos
que a eso se llama la regeneración de nuestro espíritu, y que este es el cumplimiento de una de las promesas del nuevo pacto. ¿Cuál era? Que Dios nos daría un nuevo espíritu. Entonces, wow, o sea, el hecho de que Dios te haya dado el Espíritu Santo, que te haya hecho a ti un ser espiritual como Él lo es para poder tener esa unidad contigo, ¿cierto? Eso es cumplimiento ya de una de las porciones que Dios prometió en el nuevo pacto, que nos daría un nuevo espíritu. Entonces tú ya tienes ese nuevo espíritu, tú ya estás andando en el pacto y estás recibiendo los beneficios del nuevo pacto. Eso es poderoso. Y empiezan a tener conciencia de qué fue lo que pasó y lo que ha experimentado y lo que ha vivido en ese mundo espiritual. De modo que el hombre es tripartita, no se dice tripartito. La forma correcta es esa. El hombre es tripartita. ¿Por qué? Porque tiene espíritu, digámoslo con alma, que viene en un cuerpo para dártelo de una manera estricta. Entonces, el cuerpo se corresponde con el templo, con el tabernáculo de Dios. El cuerpo físico se corresponde con ¿qué? Con el atrio. Acuérdense que el atrio era como una entrada que hacía uno al tabernáculo y era un área totalmente descubierta al aire libre. Era como cuando tú entras, no sé, a un sitio que simplemente está cercado, pero no tiene ningún techo ni tiene ninguna división. Simplemente está al aire libre, ¿no? En esa porción del tabernáculo al aire libre que estaba el altar del sacrificio donde se quemaban las víctimas que se ofrecían, y estaba la fuente de bronce, ¿no? Donde los sacerdotes se lavaban las manos y la cara cuando se estaban preparando en caminar hacia el lugar santo, internarse en el lugar santo. Entonces, nuestro cuerpo corresponde a esa parte que está al aire libre, que está en contacto con ese mundo externo, natural. Nuestro cuerpo es eso. Pero nosotros somos un cuerpo con alma. El alma se corresponde con el lugar santo. O sea, es el asiento, el alma es el asiento de nuestros pensamientos, voluntad, sentimientos y emociones. Entonces, nuestra alma, siendo nosotros mirándonos como si fuéramos o como somos, comparándonos con el tabernáculo, nuestra alma es el lugar santo. Y finalmente, tenemos nuestro espíritu. El espíritu se corresponde con ¿qué? Con el lugar santísimo. Entonces, tú eres en cierta forma, una muestra micro del mismo modelo que Dios mostró en ese tabernáculo que ordenó a Moisés. De esa manera tú estás entendiéndote y estás entendiendo qué es lo que Dios pretende hacer contigo. Muy bien. Así como Dios dispuso 3 cosas en el arca: maná escondido, que es el maná que iba en aquella cajita, ¿cierto? El maná escondido, la vara de Aarón y las tablas de la ley para testimonio. También son 3 las funciones de nuestro espíritu. El Señor representó de 3 maneras el testimonio puesto en el arca, en el lugar santísimo, porque el mover del Señor en nuestro espíritu es también en 3 líneas principales, a saber, primero, Dios desea que en el espíritu tengamos comunión con Dios. Entonces, la comunión a la cual hemos sido llamados a tener comunión con el Señor Jesucristo, esa comunión con Dios es una función del Espíritu Santo. Muy bien. Pero el espíritu tiene una segunda función. ¿Cuál es? La intuición o percepción. Y tiene una tercera función que es la conciencia. Entonces, son 3 funciones principales que cumple nuestro espíritu delante del Señor. Diríamos que esas funciones de nuestro espíritu se corresponden con esas 3 formas de testimonio que Dios dio, esos 3 elementos de testimonio que Dios dio. Entonces, vamos a ver que nuestra comunión se corresponde con el maná escondido, ¿cierto? Que nuestra intuición o percepción se corresponde a lo que es o a lo que produce la vida de resurrección en nosotros, produce vida y produce fruto, como sucedió con el poder de Dios que obró con su poder de resurrección sobre la vara de Aarón. Y finalmente la conciencia, que es la manera en que Dios escribió en nosotros la ley, las tablas de la ley. Entonces tenemos nuestra comunión con Dios, que se corresponde con el maná, primer testimonio, nuestra intuición o percepción, que se corresponde con el resultado de la vida de resurrección sobre nosotros,
Y tercero, la conciencia que se corresponde con las tablas de la ley. Muy bien. Entonces, vamos a revisar cómo es la cuestión de la comunión, que está relacionado directamente con la función de comer del maná, de la urna con el maná. Muy bien. El maná es el pan que descendió del cielo y representa a Cristo. O sea, recuerden que Dios le dio al pueblo de Israel maná. Era un pan que caía cada madrugada, caía sobre el rocío de la mañana y ellos lo recogían diariamente y comían. Quiero que recuerden también que a ellos se les prohibió guardar maná de un día para otro porque se hacía gusano, se podría, se volvía totalmente corrupto. De tal manera que ellos lo que recogían tenía que ser para el día, lo cual indica como una dependencia de Dios diariamente. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el maná del cielo, yo soy el verdadero maná. Y Él dijo, el maná que comieron vuestros padres, sí, venía del cielo, pero a pesar de que era un maná que venía del cielo, ellos murieron. O sea, Jesús está diciendo, hay un maná aún superior a lo que comieron sus padres. Y ese maná soy yo. Yo soy el pan de vida, yo soy el verdadero maná. Yo soy el pan del cielo. Y Él dijo, no, mi cuerpo es el pan que yo he dado para que la tierra tenga vida, para que en la tierra haya vida. Entonces, lo primero que hay que entender es que si Jesús dice, yo soy el maná verdadero, yo soy el pan del cielo, el maná tiene que hacernos pensar en que se trata de comer de él, de comer de ese maná. El maná tiene que hacerte pensar en que es algo para comer. Si Jesús dice, yo soy el maná del cielo, yo soy el verdadero maná, Él está diciendo, ustedes deben comer de mí. Y eso es un concepto que hace como que inicialmente quedas tú como que me están diciendo. Porque veamos el maná ya como algo, como un concepto, como un milagro que sucedió en el desierto muy poderoso, de una magnitud impresionante, pero de ahí no pasábamos. Pero ahora que Jesús viene y se presenta y dice, bueno, allá ellos comieron un maná que bajó del cielo, pero yo soy el verdadero maná. Yo soy el verdadero maná que si ustedes comen de mí no morirán. Tendrán vida eterna. Si yo me estoy presentando como el maná verdadero, el mensaje que él nos está dando es, ustedes deben comer de mí. Esto está interesante. Sigamos. Dice entonces, el maná es el pan que descendió del cielo y representa a Cristo. Al final era una tipología, era como un anticipo, algo parecido a lo que sería Cristo, para que fuéramos como empezando a cambiar nuestra mentalidad. Cristo, para tener comunión con Él, debemos comerlo a Él, ¿no? En Juan 6:5, primera parte del verso, dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El verdadero maná es el Señor Jesucristo. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Si Él me habla de pan, me está diciendo, es porque deseo que comas de mí. Soy maná, soy pan. Y todo eso, esas dos figuras, maná o pan, deben hacerte pensar en, yo debo comer de Él, yo debo comer de Él, yo debo comer de Él. Bueno, muy bien. La manera para tener comunión es comer del Señor. Acuérdense que estamos mirando qué relación tiene aquella cajita con maná escondido, ¿cierto? Con un maná nuevo. ¿Qué relación tiene con lo que es la comunión? Entonces, la comunión con Dios tiene que ver con comer de Él. Muy bien. La manera para tener comunión es comer del Señor. El Señor dice allá en Apocalipsis 3:20, que Él está a la puerta y llama, ¿cierto? Y si alguno abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Nuevamente el Señor está diciendo, yo estoy tocando a la puerta. Si alguno me abre, ¿cierto? Tendremos comunión. Yo tendré comunión con Él y Él conmigo. Pero esa comunión se dará a través del comer, del cenar. Yo con Él y Él conmigo. Cenaremos. Se trata de comer de Él. El cenar, el uno con el otro y comer del Señor, quiere decir tener comunión. Esa comunión está representada por la urna de oro con el maná. Urna de oro, una cajita mucho más pequeña que la caja del arca que contenía maná. Entonces, esa comunión está representada por la urna de oro con el maná. Al tener comunión con Dios,
el Espíritu del Señor se comunicará con el nuestro. Yo tengo hermanos que con frecuencia, o con frecuencia se acercan hermanos que me dicen, pastor, yo no tengo comunión con el Señor. Ustedes hablan de sueños, de visiones, de palabra audible, hablan de que Dios se manifiesta, se muestra a ustedes, pero yo no tengo eso. ¿Qué tengo que hacer para eso? ¿De qué se trata? Bueno, lo primero es por gracia. O sea, es algo que Dios quiere darte. Es más, Dios nos llamó para que tengamos comunión con Jesucristo. Ya es un llamado. Si Dios nos llamó a ello, pues entonces la comunión es algo que ya está dado para nosotros, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿qué podríamos nosotros de parte nuestra eh, desear colaborar con Dios? Pues sencillamente decirle a Dios, yo tengo hambre y sed de comunión con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y yo voy a empezar en fe a compartir la cena diariamente. Voy cada día, yo mismo allí como individuo, voy a tomar el pan, voy a tomar el vino y voy a compartir la santa cena. Voy a creer que el pan debe hacer en mí memoria del cuerpo que Jesucristo entregó en la cruz y que fue molido por toda mi maldad, ¿cierto? Él fue herido por mis rebeliones, por su llaga yo fui curado, ¿cierto? Y yo voy a comer de ese cuerpo. Yo voy a comer de ese cuerpo. Ahora, cuando tú dices comer del cuerpo de Cristo, yo le pregunté al Señor, a ver, Señor, dame algo que me, que, algo que me compendie todo esto. ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Qué es lo que, cómo lo es que yo lo debo tomar? Ayúdame. Y lo único que pude recibir, o lo único que recibí del Señor fue esto, ¿no? Dios es amor, un amor que se entrega. Jesucristo fue esa manifestación de la entrega de Dios voluntaria para redimirnos, para rescatarnos. De modo que cuando yo estoy comiendo el cuerpo de Cristo que Él entregó para redimirme, derramando su sangre, derramando en su sangre su vida por mí, una vida inocente, al comer yo del cuerpo de Cristo, estoy comiendo de esa naturaleza que se entrega por otros. Bien interesante, ¿no? Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Ahora, espiritualmente, yo tengo que comer del maná verdadero que es Jesucristo. Y cuando yo estoy comiendo de Él, estoy comiendo de ese espíritu que hubo en Él, de ese espíritu de entrega por los demás. Eso es espectacular. Estoy comiendo del amor de Él, porque el amor de Dios es un amor que se entrega para redimir, se entrega para rescatar a otros. Entonces, observen que yo estoy comiendo de ese espíritu diariamente y estoy creando una dependencia o una necesidad en la cual yo digo, yo necesito vivir en este espíritu del Señor Jesucristo. Yo tengo que comer de Él. Yo voy a comer cada día de la entrega que Él hizo por mí. Y esa entrega ha de formar en mí una nueva naturaleza. En mí se está formando una criatura nueva que Dios la está haciendo crecer día tras día hasta que llegue a la estatura de un varón perfecto como lo es Jesucristo. Entonces tiene todo el sentido. Tú tienes que alimentarte espiritualmente, no solo con la palabra. Ahora vamos a ver la relación de la palabra y de estos tres elementos de testimonio y vas a quedar sencillamente maravillado. Pero no solo es la palabra. Tú debes comer del cuerpo de Cristo y tienes que beber de su sangre. Por eso en la Santa Cena nosotros decimos, el que mastica la carne de Jesucristo, el que mastica ese amor por el cual se entregó, ¿cierto? Y el que bebe su sangre, permanece en él y él permanece en esa persona. Permanecer estamos en unidad, tenemos la misma naturaleza. Yo estoy volviéndome cada día más y más, eh, buscando cada vez más y más ser como él. Ser ese amor que se entrega en rescate por otros. Tomar la Santa Cena es comer de Cristo y ante todo es comer del amor y de la entrega de Dios, tanto en su carne como en su sangre. Amén. Entonces, miren, el concepto de la Santa Cena empieza a tener una dimensión increíble. Ahora, de aquí a 8 días, si Dios me permite, vamos a revisar los elementos de la Santa Cena, de la Cena del Señor, letra por letra, como se diría, palabra por palabra. Y vamos a encontrar unos elementos espectaculares. De tal manera que Dios está dándonos entendimiento espiritual de cuán importante es la cena del Señor para tener comunión con Jesucristo, para que sea nuestro alimento, para que nos vayamos volviendo conforme a ese alimento espiritual que estamos tomando cada día. Y entonces, al tener ese entendimiento, vamos a apropiarnos más y más del poder y de la bendición que tiene
a tomar la Santa Cena con la fe y el entendimiento correctos que Dios quiere que tengamos. Muy bien. El cenar el uno con el otro y comer del Señor quiere decir tener comunión. Esa comunión está representada por la urna de oro con el maná. Al tener comunión con Dios, el Espíritu del Señor se comunicará con el nuestro. Es lo que muchos me dicen, pastor, yo no tengo comunión, yo quiero comunión. Espero que Dios te esté dando respuesta hoy. Entonces la cuestión es que tú empieces en fe, sencillamente cada día decir, yo necesito, yo voy a alimentarme de Él. Él va a ser mi sustento, mi vida espiritual está en Él. Y yo voy a comer de aquello que me da la vida espiritual. Él vino para que yo tuviera vida y tu vida eterna. Y voy a comer de Él. Él dijo que su cuerpo era el pan que Él daba para que en la tierra hubiera vida, o que yo voy a comer de ese cuerpo, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, ¿no? Al comer su carne y al beber su sangre, estoy bebiendo su amor. Estoy comiendo y bebiendo su amor. Estoy comiendo y bebiendo de su entrega, de su espíritu de entrega por los demás. Y eso es lo que Dios desea. Que seamos como Cristo, que seamos como el Hijo. Amén. Muy bien. Al tener comunión con Dios, el Espíritu del Señor se comunicará con el nuestro. De modo que la función de nuestro espíritu de tener comunión está representada por la urna con maná. Increíble. O sea, yo creo que en el Antiguo Testamento Dios lo que nos hace es como con plastilina un poco de figurita, ¿no? Entonces nos dice, vamos a hacer una cajita que sea de madera, que tenga oro por fuera, oro por dentro. Lo que yo quiero decirles con esto es que la naturaleza humana, que es la madera, ¿cierto? Tiene que ser recubierta por dentro de la naturaleza mía y por fuera también debe tener una expresión de la naturaleza mía. Lo que les quiero decir es que ustedes son como esa cajita de madera, la madera es su humanidad, ¿cierto? Y yo quiero ser el contenido, la parte interna, quiero ser eso en ustedes, y además el comportamiento de ustedes, que es la parte externa, lo que los demás ven, también sea mi comportamiento, como yo me comportaría, de manera que mi naturaleza sea el contenido de ustedes y su comportamiento sea yo revistiéndolos de mí mismo. Entonces, ¿pueden entender lo que yo pretendo con ustedes? Yo quiero que ustedes sean eso. Yo quiero que ustedes sean como mi hijo, sean el Dios encarnado en el hombre encarnado en Dios. Yo quiero que sean ustedes exactamente como mi hijo es, pero él nos lo está pintando en el Antiguo Testamento con figuras de plastilina. Y cuando uno lo puede discernir y ver, uno dice, wow, esto es increíble. O sea, sin estos conocimientos, sin esta ayuda tan poderosa que nos da el Antiguo Testamento, yo creo que nos quedaríamos tomando todas estas verdades que se hicieron realidad en Cristo, en el Nuevo, quedaríamos incompletos, o sea, no podríamos ordenar, no podríamos darle una estructura de pensamiento ordenada, correcta, cómo está relacionado lo uno con lo otro. Y esas figuras que Dios nos muestra son sencillamente absolutamente necesarias para empezar a tener una revelación completa, un entendimiento real del Señor, quién es, de entenderlo, de conocerlo y de conocer más claramente su propósito. Espero que esto sea la percepción que ustedes están recibiendo del Espíritu Santo. Muy bien. Sigamos entonces con lo nuestro. Segunda función de nuestro espíritu, que tiene que ver con la segunda elemento de testimonio que Dios dijo que pusieran en el arca. Era una tipología. Recuerden que la vara de Aarón que reverdeció nos está hablando desde la vida de resurrección. O sea, metieron allá un palo seco que era simplemente un bastón muerto y en una noche resulta que el palo reverdece, al otro día amanece con hojas, con flores y con fruto. Uno dice, ¿qué es esta locura? O sea, esto no puede ser, humanamente esto no tiene sentido. Y ellos diciendo, así es la vida y el poder de la vida de resurrección con ustedes. Ustedes son como una vara seca, en ustedes no hay vida, en ustedes no hay fruto, en ustedes no hay flores. Pero yo voy a poner vida en ustedes, así como sucedió con Aarón. En un instante yo voy a poner el poder de la vida de resurrección en ustedes. Yo voy a regenerar el espíritu de ustedes. ¡Wow! Entonces es lo que él quiere hacer ver. Y esa regeneración se manifiesta en nosotros porque empezamos a tener una intuición, una facultad de intuición o de percepción espiritual. Entonces de eso es lo que vamos a revisar enseguida. Dice, nuestro espíritu también funciona en la intuición o percepción. En la escritura, el verbo percibir se refiere al espíritu humano. Dice del espíritu humano del Señor Jesús, en Marcos 2:8, percibió en su espíritu. Y querían preguntarle, pero él no necesitaba que le preguntaran, pues él lo percibió en su espíritu. O sea, la gente estaba haciéndose preguntas allá en su interior mientras veían a Jesús. Algunos estaban en alguna ocasión preguntándose, oiga, ¿Juan Bautista realmente procede de Dios o no?
¿Será que él sí procede de Dios? Y si digo que no es de Dios, entonces esta multitud me va a pelear porque todos creen que Juan fue un profeta. Pero si yo digo que sí era y soy un fariseo, pues me van a pelear también los fariseos porque estoy diciendo que yo creía en Juan Bautista. Y ellos estaban pensando, y Jesús en su espíritu humano percibía, por el poder del Espíritu Santo, percibía, era una intuición, era ya como una percepción que no son palabras, no es una figura, es un sentir. Él percibía lo que estaban preguntándose dentro de ellos. Por eso él no necesitaba que le preguntaran. Antes de que ellos preguntaran, él les decía, ustedes están pensando. Y le decían, este hombre, ¿cómo sabe lo que estamos pensando? Porque en él estaba el poder de la vida de resurrección. Su espíritu siempre fue un espíritu que nunca murió. Entonces él tenía, y nos muestra cómo en el hombre esa facultad de percepción o de intuición espiritual es ahora de nosotros. Entonces, sigamos leyendo. En la escritura el verbo percibir se refiere al espíritu humano. Dice del espíritu humano del Señor Jesús en Marcos 2.8, percibió en su espíritu. Y querían preguntarle, pero él no necesitaba que le preguntaran, pues él lo percibió en su espíritu. Esto nos dice que hay conocimiento de las realidades del mundo espiritual a través de la función que se describe con la palabra intuición. Mire lo que estamos leyendo. Esto nos dice que hay conocimiento de las realidades del mundo espiritual. Tú puedes tener conocimiento de las realidades del mundo espiritual. Tú tienes esa facultad, ese poder está dentro de ti y está esperando poder manifestarse, si tú lo crees. Y si tú empiezas, ¿a qué? A tener esa comunión con el Señor Jesucristo. De ahí empieza a emanar todo el resto. Entonces tú vas a decir, Señor, la vida de resurrección en mí, la vida de resurrección en mí ha hecho que yo pueda percibir. Tú me has dado en el espíritu regenerado por tu Santo Espíritu. Yo tengo la facultad de percibir. Yo tengo la facultad de intuir cosas del mundo espiritual, Señor, y te doy gracias. Muchos han orado mucho por esas manifestaciones del Espíritu Santo en ellos, por ese testimonio que estamos viendo, sus testimonios en esas tres direcciones. Pero al final yo creo que nuestra incredulidad la disfrazamos en oración. Señor, dame. Y Dios diría, yo ya te lo di. Dios diría, ¿usted ya nació de nuevo? Sí, Señor, yo nací de nuevo. Yo sé que el Espíritu Santo está dentro de mí. Yo sé que recibí el Espíritu de Dios. Y Dios diría, bueno, tu Espíritu está regenerado. Y yo puse en él la facultad de percibir, de intuir las cosas espirituales. Entonces la cuestión no es pedirlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Redirecciona tu oración. Redirecciónala. Ponle una dirección algo diferente. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Vas a cambiar parte de tanta oración y tanto ruego, dame Señor, dame las manifestaciones de tu Espíritu Santo, que yo pueda intuir, que yo realmente perciba tu voluntad, qué es lo que deseas en cada situación, con cada persona, etcétera. Señor, en lugar de estarte pidiendo, yo voy a empezar a creer. Primero, que eso está en mí, eso está en mí, Señor, eso está en mí. Y a cambio de pedirlo, porque ya está en mí, voy a empezar a alabarte. Entonces vas a redireccionar tanta oración y la vas a convertir en alabanza y acción de gracias. Padre, gracias, gloria a ti, Señor. Tú por tu gran misericordia, por tu compasión para conmigo, Dios, has regenerado mi espíritu y en mí está la facultad de intuir, la facultad de percibir tu deseo, de percibir las cosas del mundo espiritual, de discernirlas. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y vas a ver que en la medida que tú estés teniendo comunión con el Señor, a través de comer de Él diariamente y dándole gracias y alabándole por esta facultad de percepción, de intuición espiritual, va a empezar a manifestarse en tu vida. Por eso les comenté, esto, la enseñanza de hoy, va a redireccionar tu vida. Vas ahora sí como a tener un norte para la siguiente etapa, para que puedas estar creciendo realmente en esa manifestación del Señor Jesucristo a través tuyo. Muy bien. Para poder ver y participar del mundo espiritual es necesario nacer para ese mundo espiritual. Para poder ver y participar del mundo espiritual es necesario nacer a ese mundo espiritual. El Señor Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Enseguida dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino.
Nacer de agua y del Espíritu es nacer de la palabra. En toda la Escritura, la, la palabra de Dios se asimila al agua. Y entonces está diciendo, el que no nazca de la palabra, de la predicación del Evangelio y del Espíritu, ¿cierto? El que no naciere de esa predicación y del Espíritu no puede entrar en el reino. Entonces no solo se trata de verlo, de percibirlo, sino también de entrar en ese reino. Eso está en Juan capítulo 3, los versos 3 y 5. También dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando tú tienes esa guía de Dios, esa percepción, que a través de una impresión, a través de una intuición, entonces Dios te está guiando y esa es una manifestación más, es un testimonio dado por Dios de que ciertamente tú eres hijo de Él, de que Él te engendró de nuevo, de que Él regeneró tu espíritu. ¡Wow! Esto es muy poderoso, muy grande. Por la resurrección de Cristo tenemos acceso a ese mundo espiritual. Recuerde, la vara reverdecida de Aarón siempre debe hacerte llevar al poder de resurrección. Piensa inmediatamente, poder de resurrección, el poder de resurrección, el poder de resurrección. Amén. O sea, no mires solamente como el icono de vara, sino ante todo es el poder que cambió esa vara. La cambió de algo absolutamente muerto a algo con vida y con fruto. Entonces, la vara reverdecida de Aarón debe hacerte pensar es en vida de resurrección, vida de resurrección. Y si la tienes así de clara, vas a poder seguir caminando en entendimiento en estas manifestaciones de Dios. Muy bien. La vara de Aarón nos muestra que una vara por sí sola no puede florecer a menos que se le infunda vida. Y entonces florecerá y dará frutos. Habrá recibido un fluir de la vida de resurrección, vida que pertenece al Espíritu Santo y ahora pertenece también a la nueva creación. La vida de resurrección que hay en Cristo te pertenece a ti también. Te pertenece a ti también. ¿Ok? Vemos entonces que una de las grandes cosas que hace el Espíritu de Dios es darnos percepción, intuición, discernimiento, es decir, hacernos partícipes del mundo espiritual, del reino de la nueva creación, de la vida de resurrección. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, creo que con esto sencillamente el hambre que tenemos va a incrementarse por estas manifestaciones y por este testimonio de Dios, que empiece a manifestarse en nuestro espíritu regenerado. Muy bien, sigamos. Cuando la persona está meramente en lo natural, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, las cuales se deben discernir, percibir, intuir espiritualmente. Si la persona no es nacida de nuevo, esa persona no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Esto es absolutamente poderoso, es absolutamente definitivo y tenemos que tener certeza. Yo sí he nacido de nuevo. Yo con frecuencia, y quienes me conocen por algunos años de aquí hacia atrás, saben que con alguna frecuencia, pudiendo estar ante personas que lleven mucho tiempo en el Señor, yo pregunto, ¿ustedes tienen certeza que han nacido de nuevo? Porque si han nacido de nuevo, entonces el espíritu tuyo, al ser restaurado, al ser regenerado por Dios, Dios habrá puesto en tu espíritu esas tres dimensiones, esas tres formas de testimonio de Dios. Entonces le pregunto a la gente, ¿cómo te habla Dios? ¿Qué comunión has tenido con Él? ¿Cómo te habla Dios? ¿Qué sueños te ha dado Dios? Deme eventos en los que tuviste una percepción de Dios sin que Él hablara una palabra, tú tuviste una percepción absolutamente clara. Entonces, es importante eso. Si la persona no es nacida de nuevo, no puede percibir, no puede discernir, no tiene intuición, porque la intuición es un testimonio de Dios que Él ha puesto en nuestro espíritu. ¿Testimonio de qué? La vida de resurrección ha vivificado nuestro espíritu. Amén. Wow, eso es absolutamente maravilloso. Tercera forma de manifestación del testimonio de Dios en nosotros, la conciencia. Está relacionada con las tablas del pacto. ¿En qué forma? Tengamos en cuenta que, ¿qué es conciencia? Escrita con C. Perdón, con ese C es saber. Hombre, yo soy consciente de que el bus pasa a las 7:30. ¿Qué quiere decir? Yo sé que el bus pasa a las 7:30. Es un saber. Pero
Conciencia con C no se trata de saber. Conciencia solo con C se refiere a la actitud moral, a la ética de Dios y de su naturaleza. La ética de Dios, la ética de su naturaleza. La tercera función del Espíritu es la función de la conciencia. Por ejemplo, dice en el Salmo 51, 10 y 12, renueva un espíritu. Cuando el Señor está hablando de esto, está hablando de esa función de la conciencia que es función del espíritu. Cuando dice renueva un espíritu, Él está diciendo, o el salmista está clamando, renueva una conciencia recta dentro de mí. ¿Tiene que ver con qué? Con la ética de Dios, con el comportamiento de Dios, con obedecer los parámetros establecidos por Dios. Entonces, renueva una conciencia recta dentro de mí y espíritu, nuevamente está refiriéndose a la conciencia, y una conciencia noble me sustente. Que mi conciencia sea recta y sea una conciencia noble. Esto suena diferente, ¿cierto? Porque uno dice, ay, pero si Dios me dio su Espíritu Santo, no entiendo por qué, al menos eran mis preguntas, ¿no? Yo no entiendo por qué dice que renueva un espíritu dentro de mí. Pues si Él me dio su Espíritu Santo y soy un solo espíritu con el Señor, pues ya estoy recto. ¿Qué es lo que sucede? No entiendo. Ahora lo estamos entendiendo. Es que hablar del espíritu del ser humano implica hablar de las tres funciones del espíritu del ser humano. Y una de sus funciones es la conciencia. Y entonces estamos clamándole a Dios, Señor, renueva una conciencia recta dentro de mí y una conciencia noble me sustente. También la palabra habla de contrición de espíritu, o sea, que es una conciencia contrita. Un espíritu contrito es una conciencia contrita, es decir, una conciencia que reconoce que necesita del Señor, que reconoce sus pecados y miserias y que solamente puede vivir en el Señor. Es por todo esto que la palabra del Señor dice, y espíritu o conciencia recta me sustente. Una conciencia recta es una persona que es consciente de qué? De sus pecados. Es consciente de sus miserias. Es consciente de que separado de Dios nada puede hacer sino cosas equívocas. Es una persona que se lamenta de todo lo equívoco que hizo en su vida y dice, Señor, no hay nada bueno separándome de ti. Yo voy a vivir enteramente unido a ti. Yo quiero vivir en comunión contigo. Yo quiero tener una conciencia limpia de pecado. Yo quiero tener una conciencia lavada por la sangre preciosa de Jesucristo para que yo pueda andar continuamente contigo, Señor amado. Porque sin ti, separado de ti, solo tendré una conciencia que está mostrando todo lo que hice equívoco, todos los errores, todas las falencias, el fraude que fui con mi vida andando sin Dios. Solo fui engaño, mentira, apariencia nomás. Bien interesante. Entonces, sí entendemos que decirle, Señor, que una conciencia recta me sustente, oh Dios, que una conciencia recta y limpia me sustente, Señor. Muy bien. Si bien es cierto que es humano pecar, ahora es también cierto que podemos rectificar gracias a poseer rectitud de espíritu. Sí, hicimos muchas cosas equívocas, pero ahora, andando con Dios, rectificamos, ya no volvemos a andar a esos caminos torcidos, vamos por caminos rectos. Hemos enderezado nuestras sendas. Interesante, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? A esa función del espíritu que es tener conciencia de ética, tener conciencia de lo que Dios demanda, de qué es lo que agrada a Dios. De manera que esa voz interior de la conciencia que nos da aprobación o reprobación de parte de Dios está representada por las tablas del pacto en las que estaba la ley. La conciencia está ligada, dijéramos, a todas esas demandas de Dios. ¿Y por qué está ligada? Por algo muy sencillo, es parte del nuevo pacto que Dios también prometió. Dice acá lo siguiente, esas tablas fueron escritas por el dedo de Dios en tablas de piedra. Eran tablas del testimonio de Dios, pero a la vez, mediante ellas se acusaba al hombre, porque decía, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces sí, era un testimonio de Dios. Dios es santo, Dios es recto, Dios es honesto, Dios no roba, Dios no miente, Dios no hurta, etc. Sí, era un testimonio de quién era Dios, pero a la vez estaban juzgándome, ¿no es cierto? Estaban de alguna manera acusándome, porque yo no caminaba de acuerdo a eso. Sin Dios no podemos caminar en eso. En alguna cosa vamos a estar fallando.
Muy bien, sigamos entonces. Eso es lo que nos dice Gálatas 3:10b. La ley nos acusa si estamos andando sin Dios. Pero maravillosamente, en el nuevo pacto, Dios decidió escribirlas con su espíritu en las tablas de carne, en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Las escribió en nuestra conciencia. Esa es la promesa del nuevo pacto. Escribiré mis leyes en sus mentes y en su conciencia. Por eso es que la conciencia, teniendo escritas las leyes de Dios, es la que nos dice, usted está airado, está a lo mejor levantando la voz y enseguida viene la voz de la conciencia que te dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y usted dice, ay, esto está mal. Viene alguien y te pide ayuda, tiene un problema familiar, qué sé yo, y usted dice, la verdad que no puedo ayudarte, no tengo con qué ayudarte. Y la persona se va retirando y viene la conciencia y te dice, no cierres tus ojos ante las necesidades del pobre. Caerá sobre ti maldición. Ayúdale con lo poco que puedas, pero ayúdale. Ay, la conciencia está hablándome. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios están escritas ahora en mi conciencia. Es un testimonio que Dios da a mi espíritu. O sea, mi espíritu tiene por testimonio que la conciencia ha sido activada, una conciencia recta, una conciencia noble, una conciencia que te va a estar diciendo, Dios pide de ti esto, Dios espera de ti esto, Dios espera de ti esto, Dios espera de ti esto. Amén. Muy poderoso. Qué bendición, Señor. Gracias por haber activado nuestra conciencia. Límpiala, que sea una conciencia recta y noble, oh Dios, que nos sustente esa conciencia, Dios. Muy bien. Ahora, todo esto suena tan poderoso y maravilloso y crea tanta hambre de tener esto funcionando en nosotros, de tener esa vida de Dios funcionando, manifestándose a través de nosotros, que seguro que ojalá todos ustedes digan, a partir de mañana voy a estar celebrando la Santa Cena y diciéndole al Señor, Señor, estoy comiendo tu carne, estoy bebiendo tu sangre, porque quiero tener comunión contigo, porque quiero tener comunión contigo, porque yo quiero ser como tú eres, que es lo que Dios se propuso. Dios se propuso, y si yo estoy comiendo de ti, comiendo de ese amor que se entrega para redimir a otros, oh Dios, si yo estoy comiendo de ti, yo voy a ser como tú, Señor amado, porque yo soy lo que como. Yo soy lo que como, Señor, y espiritualmente yo debo comer de Jesucristo cada día, beber de su sangre, para que esté limpiado, para que esté totalmente aceptado, para que me sienta perfecto en conciencia delante de ti, para que haya una plena certidumbre de fe cuando me acerco a ti, Señor amado. Gracias, gracias. Óyeme, la Santa Cena es algo que abre algo poderosísimo. Muy bien, recuerden que vamos a estudiar la Santa Cena de una manera meticulosa, si Dios permite, el próximo jueves. Amén. Entonces, no se la pierda. Muy bien. Hay una advertencia que, como te dije, está Dios redireccionando nuestra vida o nos está marcando la dirección de una nueva etapa, marcándola muy clara. Entonces, ¿esa advertencia cuál es? Estas tres funciones del Espíritu tenemos que mirarlas frente a la palabra de Dios. Van a ver en qué aspecto. Solo tres cosas estaban dentro del arca como testimonio de Dios: la urna del maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora, no dentro del arca, sino al lado del arca, no dentro del arca, sino al lado del arca, estaba el rollo del libro del Sefer Hazaraf, que significa el libro del recinto. Es decir, el rollo del templo debía ponerse al lado del arca, con lo cual Dios indica que el testimonio del Espíritu ha de concordar con la palabra. A ver, es increíble. Es decir, si yo siento una impresión, una intuición, como manifestación, como testimonio de Dios de que la vida de resurrección está dentro de mí y que percibo las cosas espirituales, porque nací en ese mundo del espíritu, porque mi espíritu fue regenerado, porque recibí la vida de resurrección de Cristo, ¿cierto? Ese cualquier testimonio que Dios me esté dando, es cualquier intuición, Dios desea que nosotros estemos mirando a la palabra. ¿Esto sí es según la palabra? O sea, toda manifestación del Espíritu siempre será de acuerdo a la palabra de Dios. No habrá manifestación del Espíritu que vaya en contra de la palabra. Es una manera de nosotros estar chequeando. Pero, ojo a lo que vamos a recibir esta noche. Ojo a lo que vamos a recibir. Dice acá, si algo es del Espíritu,
concuerda con lo escrito en la Biblia. Si una persona dice, tengo esta percepción, creo que es Dios que me está hablando, o Dios me está hablando, y nosotros inmediatamente pensamos, ¿qué dice la Escritura al respecto? Si no está de acuerdo con la Escritura, esto no procede de Dios, porque el Espíritu Santo nunca va a ir en contra de la Escritura. Él va a ir en perfecta armonía siempre con la palabra de Dios, con la palabra. Ahora, eso está bien y esto es poderoso, pero aquí hay un peligro en el que quizá muchos hemos caminado en nuestra vida cristiana hasta el día de hoy. ¿A qué me refiero? Dios nos muestra que la realidad espiritual, o sea, lo que está dentro del arca, la realidad espiritual ¿de qué? De la intuición o percepción espiritual, la realidad espiritual de comunión con el Señor Jesucristo, la realidad espiritual de mi conciencia haciendo válidas las leyes de Dios, ¿cierto? Esas realidades espirituales que están dentro del arca, que están dentro de mi espíritu, la parte más interior mía, ¿cierto? Dice acá, Dios nos muestra que esa realidad espiritual es distinta, aunque no discordante, de la realidad primeramente material que es la palabra. ¿Qué es lo que quiere decir? Muchos de nosotros en nuestra vida espiritual nos hemos dedicado y le hemos dado un gran lugar en nuestra vida en cuanto al tiempo que le damos, la atención que le damos a la palabra escrita. Leemos, meditamos la palabra y esto hay que hacerlo indudablemente. Pero yo no puedo quedarme ahí solamente apegado a la palabra, solamente a ese libro que Dios ordenó que pusieran al pie del arca en el lugar santísimo. Yo tengo que buscar más allá de esta palabra material, dijéramos que tenemos, escrita aquí en un papel con tinta material, ¿sí? Con la revelación que me da el Espíritu, amén. Pero yo tengo que buscar que lo que está escrito aquí se vuelva una realidad dentro de mí. O sea, que lo que la palabra dice con respecto a los testimonios que Dios pone a través de mi espíritu regenerado, lo que la palabra dice sea una experiencia en ti. No puedes quedarte con la sola teoría. Hay personas que se dedican a estudiar y pueden conocer todos los misterios de Dios, toda la palabra profética, profecías, etcétera, un análisis de los tiempos, de las circunstancias del mundo de hoy, hacia dónde va el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Conocerlo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y uno puede decir, wow, esta persona definitivamente es un letrado en la Biblia. Pero tú ves que en él no hay esa vida. No hay esos testimonios de Dios, esas manifestaciones, esas evidencias de que su espíritu fue regenerado. Es una persona que no tiene ninguna intuición, no tiene un discernimiento espiritual. Es una persona que no tiene comunión con el Señor Jesucristo. Es una persona que su conciencia no es el resonar de la ley de Dios. Entonces tú dices, esta persona es extraña. Es como un címbalo que retiñe. Sí, todo lo que dice es verdad, todo lo que sabe es verdad, y sabe mucho. Pero yo no siento, no veo, no hay una manifestación de la vida expresada de Dios en cualquiera o en todas estas tres direcciones en que se manifiesta el espíritu regenerado de un hombre que ha nacido de nuevo. Por eso le estoy diciendo, Dios está redireccionándonos. Dios está diciendo, están recibiendo palabra. Ahora, tengan hambre y vamos a ver por qué. Miren lo hermoso de esto. ¿Dónde vemos esto que el Señor está diciendo? A ver, no es solo el libro, por favor, en el lugar santísimo no solo está el libro. Ante todo está el arca del pacto. O sea, ante todo están los testimonios de que ustedes realmente son hijos de Dios. Y esos testimonios es que a través de su espíritu ustedes tengan comunión con el Señor, tengan intuición y tengan una conciencia que siempre está resonando con la ley de Dios en sus corazones. No se queden en el libro. Ustedes necesitan que lo que el libro les está enseñando acerca de los testimonios, necesitan ir a buscarme a mí para que yo pueda darles esa vida y esos testimonios de vida de que yo vivo en ustedes, la den juntamente con el conocimiento que tienen de la palabra. Y esto fue lo que Jesús enseñó. A ver si esto te trae luz a estos versículos que muchas veces lo leímos y nunca supimos de qué trataba. ¿Dónde vemos este llamado del Señor? De la palabra debe ir junto con la vida. No es que ustedes desechen ahora la palabra. No.
La palabra tiene que llevarme a buscar la vida de lo que está escrito aquí. Y esa vida está en mí, si tengo la vida de resurrección. Y si estoy buscando a Dios para que Él active completamente y manifieste la vida de resurrección de Él que hay en mí. Entonces, ¿dónde vemos esto? Cuando el Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, ¿cierto? Y Él dijo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y enseguida Él dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él está mostrando que una cosa es las Escrituras y otra cosa es la vida de la que hablan esas Escrituras. No te quedes en el libro. Yo creo que aquí es donde muchos estamos. A nosotros en el mundo occidental nos fascina el conocimiento. Y por eso a veces vemos que la iglesia no tiene el poder que Dios quiere que tenga la iglesia. Sí, conocemos muchas cosas, podemos conocer mucha palabra, pero no hay la vida de Él dentro de nosotros manifestándose. Entonces es como decir, a ver, yo tengo que levantar mis ojos y ser honesto conmigo y decir, esto no es lo que yo vivo. Voy a buscar a Dios, voy a empezar a tener comunión con Dios, voy a poner a trabajar mi fe diariamente, tomando la Santa Cena, comiendo de Jesucristo. Y yo quiero realmente que yo sea un vehículo a través del cual se manifieste la vida de Jesús, con todo su poder, a través de mí. Muy bien. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, versos 39 y 40. Jesús les estaba diciendo, ojo a esto, ustedes van a las Escrituras, pero no quieren pasar de las Escrituras a mí para que tengan vida. Wow, ahí tienes la llave. Ustedes van a las Escrituras, pero no quieren pasar de las Escrituras a mí para que tengan vida. Entonces nos damos cuenta que junto con las Escrituras ha de estar también la vida. Tiene que haber un balance. Entonces muchos cristianos hemos caminado desbalanceados. Conocemos Biblia, pero no hemos buscado que la vida del Señor se manifieste a través de nosotros para que compruebe todo lo que está en esa Biblia. Entonces nos damos cuenta que junto con las Escrituras ha de estar también la vida, la cual se manifiesta en esas tres funciones de nuestro espíritu humano cuando el Espíritu del Señor está en él. Nosotros debemos conocerlas, esas tres funciones, experimentarlas de manera práctica. Entonces creo que hoy Dios nos está planteando, yo diría, un reto maravilloso y es, crean en un nuevo paso en su vida. Y esto va a cambiar realmente su vida. Amén. Seguiremos leyendo las Escrituras, pero con una gran hambre de, yo quiero comunión contigo, Señor. Yo quiero comunión contigo. Yo quiero comunión contigo. Y yo quiero que como consecuencia de esa comunión, en mí se manifieste la intuición espiritual, que yo realmente perciba las cosas del Espíritu, Señor amado. Y quiero también que mi conciencia cada día se avive más y más, esté limpia y esté sencillamente haciéndome resonar la palabra en cuanto a las demandas de Dios, para que yo camine dando testimonio de que soy un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Amén. Bueno, les comenté que era una noche muy especial. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre bueno, muchas gracias. Cuando tú nos hablas, solo en nosotros hay silencio. Y se siente una profunda necesidad de lo nuevo, Señor. Oh, Señor, danos hambre y sed de ti. Hambre que solo será saciada comiendo de tu cuerpo, Dios. Sed que será saciada solo bebiendo de tu sangre, Señor amado. Tú eres nuestro alimento espiritual, oh Dios. Tú eres nuestro alimento espiritual. Y te damos gracias porque la palabra por tanto tiempo ha podido traernos hasta este día. El libro nos ha podido traer hasta este día. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias por el libro. Gracias por lo que has caminado con nosotros, oh Dios. Y gracias por mostrarnos esta nueva etapa. La queremos, la aceptamos y la recibimos, oh Dios. Y sabemos que así como por gracia fuimos salvos, también, Señor amado,
por gracia, tendremos la comunión contigo, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque la fe es la convicción de los hechos eternos de Dios. La fe es la convicción de los hechos eternos de Dios, bendito Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, bendito eres. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios Santo. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor bueno. Gracias por la intuición, oh Dios, por esa percepción espiritual, oh Dios. Gracias por la comunión contigo, que a través de esa comunión te conozcamos más y te entendamos más. Que a través de esa comunión, como tú dijiste a los discípulos que iban camino a Emaús, tú hiciste que al compartir con ellos, al tener comunión con ellos, y tú les partiste el pan y les diste el vino, inmediatamente sus ojos fueron abiertos y te vieron, Señor. Queremos verte, oh Dios. Y es a través de la comunión, Señor, es a través de fe en que tú eres el pan del cielo, Dios. Esa invitación a comer de ti. Bendito seas. Gracias. Gracias, Señor amado. Gracias, oh Dios. Queremos pasar del libro a la vida tuya para volver al libro, Señor. Que haya un equilibrio entre nuestro deseo de la letra y el deseo de la vida tuya, Señor amado, manifestada a través de cada uno de nosotros. Aceptamos esta nueva etapa, aceptamos este llamado que tú nos estás haciendo. Ha sido un llamado eterno a comunión con Jesucristo. Hoy lo estamos entendiendo y sabiendo cómo realizarlo. Bendito seas por ello, Señor. Bendito seas, Señor. Damos gracias. Y desde hoy estamos pidiéndote, danos una revelación así, Señor, contundente acerca de la importancia de la Santa Cena. Realmente, ¿por qué tiene ese poder tan grande? Porque tú solo diste 2 mandatos a los creyentes. 1 era que se bautizaran y 2, que tomaran la Santa Cena. Y necesitamos entender por qué es tan importante, al punto que fue un mandato dado por ti. Pablo recibió ese mandato de que celebrara la Santa Cena y enseñara sobre ella. Entonces, queremos desde hoy, Señor, darte gracias por la revelación que traerás a nuestras vidas acerca de la Santa Cena, oh Dios. Y te damos gracias, Señor. Te bendecimos, oh Dios, y declaramos que eres bueno, bendito Padre. Gracias, gracias, oh Dios del cielo. Bendito seas eternamente y para siempre, Señor. Gracias, oh Dios, gracias, Señor.